si quieren repasar, si quieren retomar este espacio, pues tengan la posibilidad de acceder a él. Entonces, pues empecemos. Voy a compartir aquí pantalla. Cristian, una pregunta. Claro que sí. Los videos que tú nos estás grabando de las clases cuando uno entra al e-learning de maestría, ¿son las nuestras? Es que no vi las nuestras, sino vi de otro grupo, pero no sé realmente si el contexto sea igual en la información que nos entregas. Sí, sí, igual tenemos todas las grabaciones. El tema es que, digamos que en este espacio se amplía mucho más, pero hay otros grupos que digamos que se aborda el mismo tema, pero está un poquitico más condensado. Entonces lo que podemos hacer es subir como en una carpetica estas grabaciones, ya sea pues para maestría o para otros grupos, y ahí lo vamos a caracterizar. O si ustedes lo prefieren, pueden escribirme un correo, yo les envío pues el enlace directamente, también lo podemos hacer pues también de esa manera más efectivo quizás. Entonces, pues por supuesto estamos allí. Miguel, muy buenos días, ¿cómo estás? Entonces, eh, arrancando pues el día de hoy, seguimos con nuestro proceso de análisis de datos desde el marco de análisis de datos cualitativos. La agenda del día de hoy, la que les quiero compartir entonces, en un primer momento es una introducción respecto a lo que veníamos haciendo, perdón, ahí no es alistamiento, sería, perdónenme, de una vez cambiémoslo para que no haya filtrado de información, que fue el ejercicio que hicimos la clase anterior. Entonces, es una introducción respecto al filtrado de la información, todo lo que nosotros hicimos digamos, hace 8 días. El día de hoy, entonces, lo que nos convoca es abordar el tema de la codificación. Es un tema que la verdad es muy interesante. Luego, entonces, la idea es llevar a cabo un ejercicio práctico, lo llamo manos a la obra. Y por último, pues las asignaciones y los compromisos que tenemos eh, respecto a lo que se va abordando pues en la clase. Esta entonces es la agenda del día de hoy, más o menos manteniendo la misma estructura, la misma esencia que hemos venido trabajando. Y pues todo, por supuesto, arranca desde nuestro, llamémoslo, nuestro plan de análisis. Recuerden que el plan de análisis nosotros hemos venido trabajando, llamémoslo, 7 pasos o 7 elementos. Hoy justamente lo que quiero compartirles a ustedes es el proceso de codificación y dependiendo cómo vayamos evolucionando este proceso, podemos tocar algunos elementos relacionados con el paso número 5, que es la vinculación. Eh, Hablar del proceso de codificación es hablar de un proceso absolutamente argumentativo, así como nosotros dentro de lo que hacíamos en la destilación de la información y la nominación era un elemento, eran elementos con una esencia y con unas características descriptivas, o sea, netamente, digamos que tratábamos de quitarnos un poco ese prejuicio o esa interpretación. En este momento, en la codificación, de alguna manera ya empezamos a tocar elementos desde un corte, llamémoslo hermenéutico, pero sobre todo lo que queremos en la codificación es un proceso argumentativo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se hace? Pues ya lo vamos, por supuesto, a abordar el día de hoy. La codificación, antes de decir qué es, llamemos que la codificación lo que nos permite realmente la codificación o la decodificación, dependiendo en qué línea vayamos, es llevar a cabo un vínculo bien fuerte en lo que nosotros estamos observando en la realidad, lo que nosotros hemos recolectado en el trabajo de campo, con todos los elementos teóricos, conceptuales, normativos o de un corte de estado del arte. Es decir, todos esos elementos teóricos, la codificación y la decodificación nos permite a nosotros establecer un vínculo muy fuerte entre la realidad y la teoría. Lo que nos permite la codificación y la decodificación es, digamos que al establecer ese vínculo, argumentar lo que está pasando en la teoría, a lo que está pasando en la realidad a la luz de la teoría, pero por supuesto
siempre tomando unas posturas de investigación que buscan es justamente la transformación. Entonces, miren que ustedes aquí en esta imagen que he colocado, llamémoslo que en este lado está una profesora, está con algunos estudiantes, llamémoslo así, está haciendo un ejercicio eh, académico o educativo, y ahí está ocurriendo alguna realidad. La codificación lo que nos permite es comprender ese fenómeno y ponerlo pues en el marco de la teoría. Vamos a mirar por acá. Términos, llamémoslo a nivel conceptual. La categorización realmente consiste en asignar un elemento argumentativo, colocado allí, a las unidades de información con las que se establecen vínculos y relaciones que dan sentido al análisis de la información. Entonces, miren que nosotros en nuestro trabajo de campo ya tenemos identificadas unas unidades de información, ya tenemos identificadas unas voces, ya tenemos identificados eh, unos fragmentos y esos fragmentos son los que nos van a permitir a nosotros establecer un vínculo con la teoría a través de la codificación y la decodificación. Yo creo que todo esto, por supuesto, en la teoría realmente, en la práctica, es donde realmente empieza a tomar fuerza, pero digamos que hacer una basecita que nos fundamente lo que vamos a hacer me parece que es importante. Ustedes dentro de la bibliografía, dentro de cada uno de los de la literatura que ustedes aborden para este tipo de procesos, pueden llegar a encontrar diferentes tipos de codificación o diferentes nombres. Normalmente desde el marco de Corbin-Strauss manejan estos tres tipos de codificación: codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. Eh, la idea es hacerlo hoy, aplicarlo, que ustedes puedan identificar cada uno de ellos. Sin embargo, la verdad quisiera contarles que esto es más que un nombre, más que lo llamemos abierta, axial y selectiva. Lo que buscamos es que a través de algunas estrategias podamos empezar a diluir y a observar de una manera muy argumentada lo que está sucediendo y lo que está pasando y lo que tenemos en la información. Entonces, cuando se habla de una codificación abierta, allí lo coloco en la partecita verde abajito, llamamos que la codificación abierta es simplemente asignarle un código, que es asignarle básicamente un elemento argumentativo, teórico, conceptual a esas unidades de información. Cuando hablamos de una codificación selectiva, ya estamos incluyendo elementos teóricos y conceptuales en los códigos, es decir, empezamos a definir cada uno de esos códigos en el marco de nuestra investigación. La codificación axial es empezar a generar una relación entre códigos. Cuando empezamos a generar categorías, subcategorías, y esto nos permite establecer unos vínculos, ahí le llamamos codificación axial. No se me preocupen, sé que estamos dando mucha información para las personas que en este momento, pues, es la primera vez, llamémoslo, que está llevando a cabo este proceso de codificación. De pronto está un poquito perdido, bueno, pero eso que puntualmente creo que en la práctica vamos a empezar a relacionar cada uno de estos conceptos y, bueno, a ver qué de hecho, es sencillo. Y aquí la clave realmente para llevar a cabo un proceso de codificación o de codificación, llamémoslo, lo más acertado o aproximarnos a que ese proceso de codificación sea bien acertado, es lo que he colocado aquí: describir la realidad argumentando con elementos abordados en la teoría. Es decir, cuando inicié esta sesión, algo que me he encontrado mucho pues en estas sesiones de codificación, es que nos confronta mucho lo que hemos venido haciendo en marco teórico, metodológico y metodológico. Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes empiezan a hacer este proceso de codificación, empiezan como a reevaluar lo que está en los marcos teóricos, lo que está en los marcos conceptuales, normativos, el estado del arte que ustedes hacen allí como previo a este trabajo, y se dan cuenta que uno debe devolverse en muchas ocasiones. Uno debe devolverse, a reconfigurar lo que hizo en los marcos o en los referentes,
o también a seguir alimentando lo que se hizo en los marcos teóricos y es un ejercicio absolutamente natural, absolutamente natural. Rápidamente para pasar ya a la parte práctica, que es donde creo que nos va a enriquecer mucho esto que les estoy compartiendo como una especie de introducción, creo que podríamos nosotros, es importante poder tener alguno de estos elementos en nuestros referentes de investigación. ¿Por qué he tomado esto? Porque si ustedes se dan cuenta, el proceso de codificación une lo que es la realidad con los elementos, digamos, los referentes de investigación que tenemos. En este momento nosotros necesitamos mucha argumentación y la argumentación ¿de dónde la tomamos? Del marco conceptual, del marco teórico, del estado del arte, del marco legal. De allí, de esos elementos que nosotros hemos plasmado, hay una argumentación. Hay un debate bien interesante y es si nuestra experiencia eh, actúa como un elemento que nos da un respaldo en los procesos de argumentación. Yo la verdad diría que no. La experiencia es absolutamente importante como base para el aprendizaje, para nuestras posturas, pero en este caso normalmente el proceso argumentativo está ligado a datos, a teorías, a conceptos, a elementos que ya han venido pasando por procesos, llamémoslo, evaluativos, pero pues aquí lo podemos empezar pues a abordar. Rápidamente aquí un súper resumen, súper resumen. Ojo, si ustedes no lo tienen así, no se preocupen. Si ustedes los referentes de investigación, el marco teórico no lo tienen establecido de esta manera, no se preocupen, no se preocupen. Lo que pasa es que para efectos de lo que vamos a hacer, es quizás importante tener como esta claridad. Cuando nosotros hablamos de un marco conceptual, cuando nosotros hablamos de un marco conceptual, lo que se busca ya allí en este apartado o lo que se busca realmente en un marco conceptual es definir el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Voy a poner un ejemplo, pero ya lo vamos a aplicar. Nosotros encontramos una voz allí en el ejercicio que estábamos haciendo, que hoy retomamos, que decía, mi papá llega tomado a la casa. En ese momento, cuando dice mi papá llega tomado a la casa, encontramos un elemento, un fenómeno, llamémoslo alcoholismo. El marco conceptual lo que busca es definir qué es alcoholismo. ¿Alcoholismo qué es? ¿Una enfermedad? ¿Alcoholismo es un hábito? ¿Alcoholismo es una patología? El alcoholismo es, ¿qué es el alcoholismo en sí? Ya María Descartes, la cosa en sí, ¿qué es? ¿Qué es el marco? ¿Qué es ese fenómeno? ¿Qué es el alcoholismo? Mientras que aquí abajito, miren en el marco teórico, en el verdecito, nos encontramos que en el marco teórico lo que queremos es explicar, en este caso, el concepto de alcoholismo. Y cuando lo explicamos, ¿qué es? ¿Por qué se da el alcoholismo? ¿Qué elementos realmente generan se lleve, que se llegue a tener eh, este comportamiento? ¿Qué elementos están actuando alrededor como cultura, educación, medios de comunicación, todo este tipo de cosas respecto al alcoholismo? Entonces miren que es diferente. Una cosa es definir qué es y otra cosa es explicar el fenómeno. Entonces muchas veces me parece muy importante hacer esta diferencia porque es que ya nos va a servir muchísimo en lo que vamos a hacer como práctica. Otro elemento, digamos que se puede tener en cuenta y se debe tener en cuenta es el estado del arte. Ustedes lo pudieran haber llamado estado de la cuestión o bueno, aquí básicamente lo que se busca en este apartado es, bueno, le he colocado analiza la deconstrucción alrededor del fenómeno, pero básicamente tiene dos elementos. El primero es observar ese recorrido histórico, cómo se ha venido transformando el concepto. Un ejemplo puntual, digamos, el concepto de familia, cómo se ha venido transformando el concepto de familia a través de la historia. Y lo otro es, en ese estado del arte normalmente incluimos esos antecedentes históricos o investigativos alrededor de ese fenómeno, alrededor ya sea del concepto de familia, de alcoholismo, no sé. Y por último, el marco legal incluye, digamos, eh, todas aquellas directrices normativas, decretos
que están en el marco del fenómeno estudiado. Aquí normalmente hay una duda y es que se incluyen en algunas ocasiones normativas internacionales y nacionales, pero ya vemos que si nosotros estamos haciendo un estudio e incluimos una normativa bien interesante de Argentina, eso no es una norma internacional. Las normas internacionales son todas aquellas directrices que abarcan, digamos, diferentes países. En nuestro caso, en educación, la UNESCO, la OEI, normativas que básicamente engloban a... eh, no todos nosotros debemos tener un marco legal o un marco normativo en nuestras investigaciones. Yo creo que todos estos marcos o todos estos referentes realmente se abordan con un sentido, no por supuesto, porque es que tengo que hacer una lista de chequeo y venga a ver, incluimos alguna cosa para entregar, sino porque realmente si nosotros incluimos un marco legal es porque realmente nuestro estudio debe tener en cuenta estos elementos. Entonces, pues bueno, esto era un pequeño resumen de lo que tenemos allí. Entonces, ahora sí vamos, por favor, vamos manos a la obra a aplicar todo esto, porque esto es lo que realmente nos va a permitir a nosotros como que sentar unas bases bien importantes para lo que estamos haciendo. Entonces, voy a retomar acá rápidamente, voy a mi botoncito de inicio, voy a escribir Atlas TI, escribo bien, Atlas TI. Voy a ir en este momento, les cuento que, bueno, aquí voy a compartir. He instalado en esta semana, salió la versión Atlas TI 9. Pues digamos que en un primer momento la versión presenta la misma interfaz del 8, es decir, no vamos a tener ningún problema. Llamémoslo, me ha vinculado mis archivos y todo lo que yo tengo en el Atlas TI 8, o sea que súper bien, no hay ningún problema. He visto que tiene algunos elementos por allí diferenciales que están relacionados con la vinculación de datos de redes sociales, la vinculación de datos desde ¿cómo se llama? Evernote, EndNote. Bueno, y miren que digamos que en este momento lo primero que podemos ver es que tiene aquí como una especie de espacio para algunas novedades, pero se mantiene, llamémoslo, la misma esencia. Voy a entrar entonces aquí a este, creo que es el que nosotros tenemos, el que hemos venido trabajando. Vamos a ver. De una vez voy a empezar a hacer como una especie de conexión con lo que venimos trabajando antes y pues listo. Entonces tenemos en este momento nuestro software. Tengo entonces aquí mis documentos. Aquí entonces recuerden que hemos trabajado en diferentes tipos de formatos, en texto, video, audio, imagen. Y lo que se llevó a cabo la clase anterior fue un proceso de filtrado de información. Le dimos toda una fundamentación a esto, que cómo se hacía y cómo se trabajaba, pero digamos que en orden, eh, llamémoslo en orden instrumental, lo que se hacía básicamente era resaltar, clic derecho y aquí crear una cita libre o en su efecto en la parte superior izquierda. Golpea muchísimo a mi mamá. Todo esto lo hicimos la clase anterior. Es decir, perdón, acá creábamos básicamente citas, un proceso de filtrado respecto llamémoslo, el ejercicio que nosotros hacíamos acá era de filtrar la información, le llamaban filtrado de información o destilación de la información. Este ejercicio fue el que nosotros hicimos la clase anterior y asimismo aquí en nuestra base de datos de las citas, llamémoslo así, o en el administrador de citas, nos iban quedando pues cada uno de estos elementos allí. Esto creo que ya nosotros lo hicimos acá en este ejercicio, entonces me voy a pasar al que ya nosotros tenemos listos por acá.
Voy a ir antes de esto, si ustedes me lo permiten. Antes de esto voy a borrar estos códigos por aquí. Para que no tengamos... listo. Bueno, vamos a ver por acá. Entonces, bueno, estoy retomando entonces el ejercicio que nosotros teníamos en nuestra actividad de hace 8 días. Vamos a sentar entonces respecto a lo que les comenté hace unos minutos, cómo llevamos nuestro proceso de codificación. Mire que aquí empezamos ya a mirar muchos botones que están relacionados con asignar códigos, codificación en vivo, codificación rápida, buscar y codificar, codificación en grupo. Tenemos asimismo un administrador de códigos. Entonces, digamos que los códigos acá o la codificación es un ejercicio, llamémoslo, muy importante en el ejercicio de análisis de datos. Entonces, vamos a ver. En este momento, lo que debemos hacer es un ejercicio absolutamente argumentativo. Argumentativo. Tratemos en la medida que podamos no hacer juicios a priori. Sin embargo, nosotros tampoco nos podemos desligar mucho de lo que nosotros hemos venido observando y desde nuestra experiencia y de nuestras vivencias. Cuando digo no desligarnos, por supuesto, es que esto va a jugar un papel importante en nuestra codificación. Sin embargo, en la medida que mejor podamos hacer este ejercicio, que sea un ejercicio argumentativo, esto nos va a salvar mucho, seguramente, el día de nuestra sustentación de nuestra investigación. Porque si empezamos a incluir muchos elementos experienciales, quizás empiezan a tambalear allí los elementos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer puntualmente? Voy entonces con mi primer elemento que se llama codificación abierta. La codificación abierta no es más sino asignarle a cada uno de estos elementos, de estas unidades de información, asignarle básicamente un concepto que está ligado a nuestro trabajo de investigación. Es importante tener en cuenta que yo me estoy haciendo unas preguntas de investigación. ¿Cuáles son los factores asociados a la disfuncionalidad familiar y que se presentan en el concepto, en el contexto de estudio? ¿Y qué tipos de violencias se presentan en el contexto de estudio? Esto seguramente pues lo vamos a analizar en el marco educativo, por supuesto. Entonces, tengo acá un ambiente donde tengo un papá que toma bastante. Para asignarle un código, podría ir acá arriba donde dice asignar códigos o en su efecto puedo darle clic derecho y le digo asignar código. Voy con este primerito. Este de asignar códigos, la codificación abierta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo un ambiente donde tengo un papá que toma bastante, decir qué está pasando acá en este punto, qué está pasando como un elemento eh, que nosotros hemos incluido como un factor de disfuncionalidad. El caso es que aquí, un ambiente donde tengo un papá que toma bastante, no es más sino asignarle un código, por ejemplo, lo voy a llamar alcoholismo. Aquí lo que está pasando es un proceso que nos está mostrando que cuando un papá toma bastante, pues si toma bastante, creo que el código acertado podría ser alcoholismo. Miren que en este momento este código queda enlazado a esta cita y toda esta cita ya, digamos que está ligado a este concepto de alcoholismo. Aquí quizás empiezan a haber muchas preguntas. ¿Por qué lo escribí, por ejemplo, en mayúscula? Eh, ¿Puedo asignar diferentes códigos a una cita o puedo asignar diferentes citas a un código? Bueno, pues eso es lo que justamente vamos a hacer y lo que justamente necesitamos demostrar y mostrar. Voy a ir para acá, voy a seguir en este ejercicio y ahora sí, yo necesito que ustedes, por favor, abran los micrófonos y me ayuden en este ejercicio para ver qué empezamos a observar acá. Sigo en la siguiente cita y me aparece, golpea muchísimo a mi mamá. Dime. Allí creo que escuché alguna pregunta o cualquier cosa me cuenta. Nosotros seguimos en el proceso de filtrado de información y encontramos aquí una voz que decía, golpea muchísimo a mi mamá, que la golpea y la deja en el piso hasta que le revienta la boca y la nariz. Selecciono acá y digo, ¿ahí qué está pasando? Violencia Física.
violencia física, Violencia Emocional. violencia emocional, violencia intrafamiliar. violencia intrafamiliar. Corresponde a los dos conceptos que teníamos mencionados, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, miren que aquí está pasando un fenómeno bien interesante. Y creo que todos estaríamos como que en sintonía que está pasando una violencia que está, por supuesto, creeríamos que es de orden física porque hay unos golpes. Creería que no, pues las personas que realmente conocen esto también estaría ligada a una violencia emocional. Entonces, aquí realmente es el punto clave y es nosotros tener un argumento muy fuerte en que como nosotros definimos violencia física, violencia emocional o violencia intrafamiliar, ese concepto realmente tratemos que sea el más acertado o los más acertados. En ese sentido, como estamos trabajando en grupo y estamos haciendo todo un proceso de análisis entre todos, voy a asignarle dos códigos. En este caso, digamos que me dijeron que violencia física, y le voy a asignar también uno que se llame violencia emocional. Y le voy a poner clic. Entonces miren que en este momento básicamente lo que he construido es que tengo dos violencias que me está generando aquí. ¿Por qué lo he colocado en minúscula? ¿Y por qué alcoholismo en mayúscula? Bueno, pues esto digamos que es un ejercicio también, llamémoslo, eh, muy, muy muy propio de cada uno de los investigadores. Les voy a contar. El software y todos los software que ustedes van a encontrar van a hablar de codificación. No es más, codificación. Hemos encontrado, digamos, una forma nosotros, pero no quiere decir que esa sea la forma adecuada o que ustedes la deben tomar así. Pero es básicamente que nosotros observamos que hay elementos que tienen, llamémoslo, un primer nivel de jerarquía conceptual y de ahí se empiezan a desprender diferentes elementos. Ejemplo, yo ya estoy pensando que en la entrevista que acabo que estoy analizando, voy a encontrar violencia emocional, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, y quizás todos esos elementos, violencia física, no sé qué, pueden llegar a estar conectados con un concepto grande que se llame violencia. Es decir, que hay unas subcategorías o unos códigos que vienen en un segundo nivel y creo que me puedo encontrar más adelante con que tengo varias violencias y eso lo voy a agrupar en uno solo que se llame violencia grande. Entonces, digamos que en ese sentido es por eso que he colocado de alguna forma que en la que digamos que nosotros hemos tratado de venir eh, describiéndolo, pero no quiere decir que así sea la forma. Estas violencias de acá, pues van a ser una subcategoría de violencia. Alcoholismo, pues no lo he colocado así porque no, quizás no pensé en que arriba de alcoholismo hubiese algo, por eso entonces como lo puse en un primer nivel, lo he puesto en mayúscula. Por supuesto, pues esto se puede cambiar. Esto, por supuesto, se puede cambiar y se puede empezar a pensar en otra forma. Por ejemplo, llamémoslo que aquí, bueno, de una vez me sirve aquí como en el orden técnico. Para hacer cualquier cambio o alguna cosa respecto a estos códigos, a mí me gusta ir acá a inicio, al administrador de códigos, y entonces me van a aparecer todos los códigos. Y le voy a dar clic aquí y acá le digo renombrar. Espero haberle colocado, por ejemplo, categoría cuando es grande y en esto le pudieran haber colocado subcódigo o subcategoría. Subcategoría, punto. Si es otra forma digamos, de establecerlo. Entonces yo sé que los que dicen SC entonces son subcategorías o subcódigos y los que son C, códigos. Esto ya es una forma que cada uno empieza a establecerla. A mí me gusta, la verdad, a mí me gusta básicamente los códigos, las categorías, las grandes, digamos que los principales en mayúscula y los otros
a nombre propio, es decir, las primeras en mayúscula y las siguientes en minúscula. Darle, digamos, de pronto mayor claridad al lector, pero esto, digamos que es un ejercicio de cada uno, de cada uno. En este sentido, entonces, es por eso que he colocado en estas, a nombre propio, las primeras en mayúscula destaca. Vamos a seguir por acá. A ver ustedes que me pueden apoyar. Aquí hay un concepto que se llama, que venía de, le tenía muchísimo miedo a mi papá. ¿Qué podríamos nosotros incluir allí? Autoridad, Relación, autoritarismo, Autoritarismo. relación, ¿Perdón? relación, Relación. No te entendí bien. sí, de relación, o sea, la manera en la que se relaciona con la persona. Ese me sirve mucho. Eso me sirve mucho lo que nos acaban de comentar. Poder, Abuso. sí, Espérate un momentico. Voy a colocar acá entonces como en una... Voy a colocar acá como en una especie de lista. Vamos a ver si de pronto me hago entender lo que quiero como comentarles aquí. Bueno, vamos a ver si por este lado. Bien. Entonces ustedes me están compartiendo. Voy a crear aquí unos códigos. Autoritarismo. Autoritarismo. Voy a colocarle otro que decías relación. Y otro que se llame abuso. Vamos a ver. Bien. Entonces miren que esta unidad de información le he asignado 3 códigos. Pues primero los he colocado así en minúscula, pero ya miraremos eso. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, aquí bien importante pues, para todos, es que estos códigos que yo he colocado acá deben estar absolutamente relacionados con mi pregunta de investigación. Entonces, voy a preguntarles. ¿El abuso es una causa o es un factor asociado a las familias disfuncionales? De pronto sí, claramente. El autoritarismo, creemos que sí, podría llegar a ser Pero miren que este concepto de relación, la relación es un concepto ligado como un factor de disfuncionalidad. Quizás no. Lo que yo tendría que hacer aquí es, digamos que establecerla de tal manera que me esté vinculando a la pregunta de investigación. La relación como tal en sí, claro, entiendo hacia dónde vamos, pero el concepto de relación como tal no es un concepto de disfuncionalidad. Aquí tendríamos nosotros es como alimentarla. Entonces, llamémoslo como una relación autoritaria, pues para conectar allí con lo que nos han compartido. Vamos a ver por acá. Emoción negativa. Entonces, seguramente en este ejercicio vamos a encontrar solamente códigos de orden, digamos, negativo. ¿Por qué? Porque mi pregunta está buscando justamente eso, los factores de disfuncionalidad. Entonces, esto de aquí, nosotros tendríamos digamos, que manejarlo. No sé si hay allí alguna pregunta. Bien. Entonces, aquí de una vez aprovecho para generar 2 concepticos muy fáciles. Uno es eliminar el código. ¿Cómo se elimina? Digamos, en este caso, el concepto de relación. ¿Cómo hago para eliminar eso? Lo selecciono y miren que acá arriba, pues básicamente me da la posibilidad de clic, eliminar. Pero lo otro es este desvincular. Es decir, que no voy a eliminar ese código, sino simplemente lo voy a quitar, pues, el vínculo entre la voz y el código. En este caso, pues, digamos que ya tengo abuso, tengo autoritarismo, entonces, pues, básicamente lo borro. Vamos a ver por acá. Perdón. De acá. Voy a decir desvincular. Ahora, una cosa que importante es esto, que es donde quiero hacer como énfasis.
Perdón que me demore pues tanto en este ejercicio, pero creo que la información es importante. Abuso. Abuso, por ejemplo, necesitamos mirar y ser muy, llamémoslo muy, tener un argumento muy fuerte que ella al tenerle miedo al papá, esto se concibe como un abuso. Eh, porque, porque en este ejercicio, digamos que como es de orden netamente argumentativo, tendríamos que tener un respaldo del por qué la relación entre el miedo está conllevando a un abuso. Es decir, aquí debemos tener un argumento muy fuerte. Eso nos va a pasar en un ejercicio más adelante, les voy a mostrar. Pues vámonos en este de una vez, ya vámonos en este de una vez para conectar con lo que estoy diciendo. Miren que aquí hay una voz que se llama, llegaba con amigos que se trataban de sobrepasar conmigo y con mi mamá. Este elemento, ¿qué código le podríamos asignar? Ustedes allí, ¿qué me sugerirían? También tiene Ahí sí, relación. abuso. Sí. Bien, entonces voy a asignarle acá para ir mirando el software también. Eh, Miren que cuando yo le digo acá, asignar códigos, ya me aparece aquí la lista. En este caso, entonces ustedes me dicen abuso y le puedo dar clic. En ocasiones me pasa que dice, llegaba con amigos que se trataban de sobrepasar conmigo. Acá, entonces, a veces algunas personas me hablan de una violencia sexual que se trataron de sobrepasar con ella y con la mamá. Aquí en este caso, miren que conecto con lo que les estoy diciendo que debe ser muy argumentado y pues ha sido como un debate. Y es que en este caso, en la voz y en lo que ella está contando, no está siendo absolutamente explícita que hubo una violencia sexual. Lo vemos, por ejemplo, en las noticias, lo vemos en todos los medios de comunicación, que yo hasta no tener unas pruebas y un respaldo absoluto de lo que sucede, no puedo decir, no puedo decirle ni violador, ni ladrón, ni corrupto, sino les puedo decir es un presunto ladrón o un presunto violador o un presunto corrupto. Bueno, el caso es que en este caso, como no nos da una información tan fuerte en términos de que sea una violencia sexual, no es, llamémoslo, no es acertado o no es sensato muchas veces colocar este tipo de códigos. Entonces, en este caso sí consideraría que sería muy acertado el abuso. Aquí no sé hasta qué punto el abuso sea un elemento relacionado al miedo, tocaría como mirar y profundizar. En este caso, ya lo coloqué aquí, voy a ver algún ejercicio y les vinculo de este caso. Tengo una pregunta, Cristian. Sí, sí, señora. Aquí solamente nos remitimos a los hechos y no hay nada de interpretación, porque si él dice llegaba con amigos, supongo que también está vinculado al alcoholismo, porque no iban a hacer un club de lectura, sino que seguro venían tomados. Okay. Pues mira, tu pregunta yo creo que es muy acertada porque acá no nos podemos mentir. Y es que uno como investigador siempre va a hacer un ejercicio de interpretación. Miren lo que estamos haciendo. Entonces uno llega y dice, no, yo creo que aquí hay un abuso, yo creo que aquí lo que tú estás haciendo y es evidente. Yo creo que implícito sí hay un proceso interpretativo y lo va a haber, de hecho desde el principio lo va a haber. Lo que pasa es que ese proceso argumentativo no puede concebirse desde opiniones, no puede concebirse solamente desde la experiencia, sino la idea es respaldarlo muy fuerte con nuestro marco conceptual, teórico, antecedentes, marco normativo. ¿Y qué es lo que sucede allí? A mí me gusta mucho este ejercicio ponerlo en clase porque es que nos da para ese tipo de cosas. Pero entonces, puntualmente para lo que me estás diciendo es, yo diría,
va a haber implícito un proceso de interpretativo, allí van a haber siempre elementos, sin embargo, entre más lo respaldemos, más lo argumentemos, muchísimo mejor. Ese es como lo que yo te diría. No sé, Ok, ¿qué opinas? Miren esto. La siguiente voz me dice, mi papá era de los que llegaba tomado. Entonces, mire que aquí está repitiéndose el concepto. Entonces, clic derecho, le vamos a decir asignar códigos y aquí básicamente le digo alcoholismo y pues aceptar. Esto es lo que debemos pues hacer. Vamos a continuar este ejercicio unas 2 o 3 veces más. Yo les quiero contar que este ejercicio realmente, digamos que empieza a convertirse en un ejercicio, de verdad que es un marco muy artístico, es porque hay, digamos que una interpretación, pero tengo que desligarme un poco, pero entonces tengo que conectarme con la teoría, pero muchas veces uno plasma allí todo lo que uno es. Miren que no me acuerdo quién era el que decía que las investigaciones, de alguna manera, las conclusiones y lo que nosotros plasmamos en los procesos de investigación eran muchas veces una, una, una manifestación de lo que somos. Entonces, pues digamos que acá también, pues no, a ver, no quiere decir que entonces en este caso nosotros entonces como investigadores estamos desde nuestro ser teniendo problemas de autoritarismo, violencia emocional, no, sino que básicamente lo que plasmamos en este tipo de ejercicios muchas veces tienen que ver con lo que hemos venido construyendo. Entonces, digamos que conclusión en este ejercicio, lo más acertado, digamos que esto puede generar un debate, pero lo más acertado es desligarse un poco de esa interpretación y de los juicios y ligarse básicamente al respaldo y a elementos, digamos, que argumentan este ejercicio. Lo he dicho, entonces ya me vuelvo pues cansón, perdón. Era una familia de características muy machistas. Acá en este caso, ya encontramos algo que se llama codificación emergente o categorías emergentes. Es decir, en este caso, no necesariamente nosotros tenemos que vincularnos a la teoría o a los conceptos, sino muchas veces podemos dejar hablar el contexto. Y el contexto me está diciendo, mire, mi familia era de unas características muy machistas. Entonces, en este caso, no voy a conectar casi con elementos netamente teóricos o conceptuales, sino al dejar hablar al contexto, aquí podría colocarle, por ejemplo, machismo y aceptar. ¿Por qué? Porque he tomado elementos netamente del contexto. Estos se llaman categorías emergentes, donde, claro, ahora bien, lo podemos ir a conectar con la teoría y fácilmente el concepto de machismo seguramente va a ser un concepto relacionado a la disfuncionalidad familiar. Sin embargo, estoy dejando que el contexto me hable. Esta también es otra forma de... Aquí hay un ejercicio bien interesante con este concepto de machismo y es, machismo lo tomamos como un elemento, como un subcódigo. ¿Cuál sería el código, llamémoslo, superior? O lo tomamos mejor como un código, a ver, es que aquí es para renombrar la cita, o lo tomamos como un código más bien en mayúscula, como una de las, digamos, categorías principales. Esto también es un ejercicio también muy pro, digamos, de orden argumentativo. Más que me diga, no, es arriba, porque es que lo que pasa es que el machismo es uno de los factores de disfuncionalidad más importantes, o no es un subcódigo, pues lo tendríamos que argumentar. O si ustedes yo qué creo, sugerirían. creo ahí que como tú decías, está amarrado al contexto y eso pues evidentemente va hacia la cultura. Entonces, si encontramos dentro de la transcripción otros elementos que tengan que ver con la cultura, cultura podría ser en mayúscula y estos otros códigos en minúscula. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Mira que Cristian, tú uno estás, podría, sí, sí, señor, sí, Andrés. discúlpame, uno no podría jerarquizarlos de acuerdo también a la frecuencia con la cual yo los encuentre. Exactamente. Allá voy. Miren que cada uno de nosotros
va encontrando elementos. Entonces, en un principio nos decían, no, mire, realmente yo miro si lo jerarquizo en un principio porque está relacionado a la cultura, a la parte de los elementos del contexto. Y esto empieza a darme una argumentación del tomarlo como código, como subcódigo o. Y Andrés me está hablando de ya un concepto que está ligado digamos, el término técnico, aquí lo llaman enraizamiento o el peso, o Andrés claramente lo llama frecuencia. Muchas veces si nosotros encontramos una frecuencia muy repetitiva, esto ya nos da una argumentación de tomarlo como uno de los elementos, llamémoslo, principales del ejercicio. Entonces, miren que aquí ya cada uno de nosotros está visualizando diferentes formas de argumentarlo. En términos de frecuencia, en términos de contexto, en términos teóricos, aquí nosotros digamos que lo que hacemos es plasmar este ejercicio. De alguna otra manera, de aquí también emerge el concepto de la defensa del trabajo de grado, la defensa de la tesis, es porque nosotros defendemos de manera pues argumentativa. Entonces, pues súper acertado. Mi mamá me rechazaba por eso. Bueno, para darle un poquito de dinámica, no sé ustedes qué podrían mirar aquí que estaría pasando. Mi mamá me rechazaba. Pero entiendo que la rechazaba era porque se parecía a su papá, entonces Sí. era como un reflejo de, como un escape, como si ella fuera un chivo expiatorio de su situación. Sí, de acuerdo. ¿Qué código le asignarías tú, por ejemplo? Podría estar de la violencia emocional, estaría dentro de la violencia emocional y un poco de machismo también. Ahí, mira que sí. Yo estoy muy, digamos, en línea contigo porque, digamos, existe una violencia emocional y esa violencia emocional está, llamémoslo, alimentada por lo que estaba pasando anteriormente. Tú haces un énfasis muy interesante, es que no solamente podemos ver la unidad de la información o la voz marcada, sino también los elementos que están alrededor de ello. Por allí creo que Néstor nos iba a comentar algo, o no sé quién nos iba a Yo, comentar. yo, Sí, sí, dime. yo iba a decir que relacionado con el miedo, el rechazo genera una emoción y yo los agruparía a estos en emociones y luego sí en subcódigos de rechazo, miedo. Excelente. No, excelente, excelente. O sea, tú le darías, ahí lo importante es no desligarnos de la pregunta. Le darías un elemento, digamos, emociones como un factor de disfuncionalidad. Sí creo, porque la violencia del padre hacia la madre genera una emoción que transitivamente impacta a la hija. Claro, claro, claro. Bien, yo te diría, sí, yo te diría que sí. Ahora te haría una contrapregunta. Es que esto es un ejercicio como tan, digamos que aquí lo podemos empezar a visualizar, pero cuando ustedes lo hagan, se van a encontrar con todo esto, que realmente nuestro objetivo grande en este punto es responder la pregunta. Entonces, si yo como lector digo, ¿cuáles son los factores asociados a la disfuncionalidad? Y me colocan emociones. Tendrías tú que explicarlo y pues está bien, por supuesto, y lo entendemos. Ahora bien, si yo le coloco, ejemplo, ¿cuáles son los factores de disfuncionalidad familiar? Uno de ellos son las emociones negativas que se presentan al interior de la familia. Ahí ya hay como, llamémoslo como una claridad. Todo eso para aprovechar más como una sugerencia, por supuesto. Digamos que no es, no es bueno uno empezar como a marcar tanto unos comportamientos, unas conductas en este ejercicio, porque también hace parte de lo que hacemos. Pero que de alguna manera, digamos como una sugerencia, es que cada uno de estos códigos me respondan la pregunta. Entonces, no dejarlo como tal emociones, sino colocarle un tema más, digamos, más claramente que me responda. Sí, es como aprovechando pues lo que tú nos estás
compartir. Bien, en este ejercicio, pues obviamente en la imagen también nosotros haríamos el mismo ejercicio, entonces acá, digamos, en esto que está pasando aquí con Homero y con Bart, entonces le voy a colocar acá un código que se llame violencia física, lo estamos evidenciando. En este momento con Lisa, ¿qué pasaría allí? ¿Qué creen ustedes que podría llegar a pasar acá con Lisa? Ella está tratando de atajar un poco a Homero. Yo veo que hay bandos o equipos. Apoyan. Dime. Bandos o No. equipos. Lisa y Marge están en un equipo y Sí. Homero y Maggie están en otro. Qué bueno eso que nos estás diciendo. ¿Y eso cómo lo traduciríamos en un factor de disfuncionalidad? Es decir, que haya un divorcio, ¿cómo llamarla allí? ¿Enfrentamiento? Sí, o una polarización familiar, llamémoslo, no sé, entendiendo. Polarización familiar, lo he colocado acá. Bueno, ese término yo no sé si existe a nivel teórico, ¿no? Pero es bien interesante lo que tú dices, porque, claro, cuando hay una segmentación, pues en este caso creo que... Listo. Lo mismo, por supuesto, nos va a ocurrir voy a cerrar un momento acá, lo mismo nos va a ocurrir en los audios, voy a ir para el audio. Entonces, digamos que todos estos elementos que encontramos nosotros acá en las entrevistas, perdón. Anita, te estoy pensando mucho porque no le he dado como un espacio a Mac. Entonces, pues si tú quieres, ahorita lo podemos hacer Que yo hoy estoy en un PC. Bueno, excelente. Pero de todos modos, si tienen alguien por allí Mac, lo podemos, por supuesto, hacer. Es la misma esencia. Asignamos códigos y entonces acá le voy a ir asignando un código dependiendo pues de lo que escuchemos, de lo que observemos y lo que está, por supuesto. A ver, acá no me genera el código. Vamos a ver por acá. Voy a asignar, por ejemplo, machismo. Aquí le voy a asignar, por ejemplo, violencia emocional. Vamos a ver si me lo asignó. Sí. Y así sucesivamente es como, ve, porque no me la está asignando. A ver. Vamos a ver, violencia emocional, le voy a dar más. Codificar. Y ahora sí. Ya entendí, es que la quité otra vez. Es que ahora sí. Listo. Pues esta es la forma entonces de codificar de manera, ojo, estamos en codificación abierta. Esto es solo codificación abierta, que es uno de los elementos que nosotros pues hemos querido abordar acá. Lo mismo pues en video. Lo mismo en video y aquí asignamos códigos. También ya de la manera que nosotros queramos. Codificación y vengo acá y listo. Bien. Hay unos elementos acá que nos van a quizás apoyar en nuestro proceso de codificación abierta. Estamos solamente en la codificación abierta. Y es que yo puedo, por ejemplo, asignarle a unos elementos, y aquí va a conectar mucho con lo que hablábamos nosotros de... Aquí nos va a ayudar mucho lo que hablábamos nosotros en la clase anterior de transcribo o no transcribo, o pues digamos que es lo mejor allí. A ver, vamos aquí un momentito. Vamos acá, listo. Entonces les voy a mostrar. Permítanme acá. Miren que nosotros solamente podríamos lograr lo que les voy a mostrar si nosotros transcribiéramos. Si nosotros no transcribimos, pues no podríamos hacer esto. Y es que aquí tengo mi texto y le voy a decir que por favor me busque y que cada vez que me encontró algo, me ponga un código.
Entonces, vamos a ver, porque es que esta es la nueva versión. Vamos a ver por acá, perdón, un momentico. Busca avanzar en el texto. Miren que esto sí ha cambiado, pues aquí sí. A ver, le voy a decir que me busquen este. Bueno, voy a seleccionar entonces el documento que quiero codificar. Le voy a decir continuar y acá seguramente me va a aparecer. Voy a escribir el papá. A ver si acá. Cada vez que él me encuentre papá, cada vez que él me encuentre papá, le voy a asignar un código. Y entonces ese código que le voy a asignar es, por ejemplo, polarización familiar. Entonces, bueno, está buenísimo. Les cuento que es la primera vez que lo hago en el 9. Antes tocaba hacer un poquito más de pasos. Pero bueno, el caso es que aquí me debe haber quedado que cada vez que él encuentra un texto relacionado con papá, vamos a ver por aquí dónde está papá, él me coloca polarización familiar. Aquí en este caso, miren, encontramos a papá. Es decir, siempre que él encuentra un ejercicio donde me hable del papá, él me puede colocar un código. Podríamos hablar de asignarle un código. Vamos a mirar si yo diría que tomar. Él me va a buscar todo lo que hable de tomar y me le va a asignar un código, llamémoslo de alcoholismo. Y pues él me ha generado ese código. Súper chévere en este 9. En el 8 es básicamente muy similar, solamente que no me lo pone en la ventana en un principio. Entonces miren que él básicamente lo que ha hecho ha sido asignarle un código cuando se ve que se habla de tomar, se asigna un código. Esta también es una forma de codificación abierta. En este momento estamos en codificación abierta. Esta codificación rápida, bueno, antes de eso quería contarles algo. Nosotros tenemos acá unos botoncitos que significan codificación en vivo, codificación abierta. Esta codificación en vivo está muy ligada a las codificaciones emergentes. Es decir, voy a mirar acá, voy a mirar un momento, digamos. Vamos a ver. Es que... Un momentico. Acá, digamos, encontré este elemento, dice una vida muy conflictiva. Al darle clic aquí en codificación en vivo, miren lo que pasa. Es básicamente darle clic aquí y él me ha generado un código que se llama vida muy conflictiva. Es decir, la codificación en vivo no es más, sino que asignarle un código digamos, del mismo nombre o de la misma forma como se está expresando, pues, en el contexto. Esta codificación de acá, vamos a ver, selecciono, por ejemplo, ella le echaba la higiene. Si le digo aquí codificación rápida, miren lo que pasó, que me asignó el último código. Es decir, entonces, asignar códigos es asignación de un proceso de codificación abierta. Codificación en vivo es colocar un código digamos, de la misma forma como se está nombrando. Y la codificación rápida es generar un código el mismo que tenía yo el anterior, porque es que muchas veces uno va haciendo el ejercicio de codificación y va encontrando que todo lo que está hablando es de alcoholismo, entonces alcoholismo, y se va generando como una especie de repetición, entonces para eso uno utiliza la codificación rápida. Entonces era en términos generales la codificación abierta, un ejercicio bastante... Es un reto realmente, es un desafío. Si ustedes comprenden bien el contexto, creo que va a ser un poco más cómodo. Si se tiene una relación bien fuerte con la teoría, va a ser más cómodo. Y es allí donde yo defiendo
mucho la investigación en contexto, es decir, que la investigación muchas veces nazca y se trabaje desde lo que nosotros hacemos en el día a día. Entonces estos ejercicios van a ser un poco pues más cómodos. Bueno, antes de pasar a codificación axial y codificación selectiva, quisiera pues escucharlos cómo vamos. ¿Hay alguna pregunta? Difícil, fácil, algunas dudas. Bueno, La nueva versión 9 es igual de prueba gratis. sí. Atlas TI siempre, digamos que ha manejado una filosofía y es que permite utilizar pues el software, pero no la limitación no es en tiempo, sino en los ejercicios que hacemos dentro del software. Entonces, aprovecho la pregunta para lo siguiente. Atlas TI nos permite trabajar hasta 10 documentos libre. Entonces, lo hablábamos, no trabajemos 10 entrevistas, sino todas las entrevistas pongámoslo en un solo documento. Y él ya va a entender como si fuera una sola entrevista. Es decir, él no trabaja entrevistas, sino archivos, documentos, hasta 10. Él nos permite trabajar hasta 100 citas. Si las citas, por ejemplo, que nosotros vayamos a generar son más de 100, tenemos varias opciones. Lo que podemos abrir es diferentes proyectos, una opción. La segunda opción es que yo les diría a ustedes es trabajen con las 100 citas más importantes, con 100 citas que ustedes incluyan en sus anexos, en su trabajo en trabajo de grado en el documento. 100 citas en los anexos creo que es más que suficiente. O la otra opción, pues, es si uno tiene pues, el interés de trabajar en investigación, pues, ¿por qué no hacer la inversión? Y lo otro es tratar de, pues, hemos venido siempre, pues, solicitando a la universidad si nos ayuda, pues, teniendo algunas licencias. El tema aquí es que nos toca pues ponernos de acuerdo con diferentes unidades académicas porque muchos utilizamos este tipo de software. Y diría otra, utilicen el software que consideren. Este software es uno, pero todos manejan la misma cosa. El ejercicio de clase realmente no se puede centrar en el manejo de un software. Claro que yo trato de hacer las dos, pero la clase no es Atlas TI, sino la clase realmente es análisis de datos. Bueno, ¿qué más por allí? ¿Qué más por allí? Si hay algunas dudas o por el chat. Profe, una pregunta. Claro que sí. Digamos, uno puede decir, yo le asigno este código porque me parece relevante de acuerdo a mi pregunta. ¿Qué puede ocurrir cuando uno de pronto está sustentando y el jurado discrepa con esa asignación de códigos? Ahí me remito entonces a mis referentes conceptuales y teóricos. Qué buen comentario. Sí, yo diría que nosotros cuando asumimos desarrollar procesos de investigación desde un enfoque de este corte con datos cualitativos, nosotros debemos asumir ese riesgo. Y es que desde este lado nosotros podemos llegar a establecer muchas resistencias. Ejemplo, le tenía muchísimo miedo a mi papá y entonces le asignamos un código que es abuso y estamos respondiendo a mi pregunta a la luz de lo que pasó el contexto y le colocamos abuso. Puede que un evaluador, puede que un jurado le diga un momentico, pero es que ¿por qué se está dando allí abuso? Aquí la clave está en tener unos argumentos muy fuertes de esa asignación de código. Si se da, a mí la verdad, les digo la verdad, el hecho que se dé esa resistencia, digamos que no me preocuparía. Si se da, de hecho, construye diálogo, academia, y eso es lo que queremos, y mucho, mucho en educación, que es una ciencia social. Que se dé, no se preocupen, eso es lo que menos, digamos, es relevante, y ojalá se dé. El problema es que se dé y no tengamos los argumentos fuertes de decir, he utilizado este código por esto y esta razón. Es allí donde realmente
entra el tema. Entonces, me parece muy chévere que nos pongas esa situación y no se preocupen, el día de la socialización, el día de la sustentación de grado, pues tendremos los argumentos para decir, esto fue lo que encontramos a la luz de esto que trabajamos. Ahora, resistencias se han dado, creo que siempre y siempre se van a dar y quizás tampoco hayan verdades absolutas, pero sí, al argumentar, creo que tenemos un terreno ganado bastante amplio. Creo que, además que ojalá se den, porque esto quiere decir que, pues estamos haciendo el trabajo bien, de alguna manera. Carlos dice, es un ejercicio valioso porque nos conduce a revisar y a afianzar los elementos teóricos. Sí, definitivamente esto es un tema ahí duro porque tenemos que muchas veces devolvernos y empezar a mirar y venga a ver esto cómo es que es y bueno, de hecho, en este momento quiero conectar con esto que nos dice Carlos con lo que viene que se llama codificación selectiva. Y aquí también nos empezamos pues a confrontar, de lo que hemos tenido en los elementos teóricos, en lo que hemos abordado, cómo los hemos abordado y cómo los definimos. Vamos a ver. Entonces vengo para acá, vengo para mi pantalla nuevamente, voy a utilizar entonces de plataforma el software, permítame un momentico, lo cierro para que no me genere ruido, y este de acá entonces, que es el que venimos trabajando. Listo. ¿Qué es codificación selectiva? La codificación selectiva se refiere a establecer una definición del código que yo he abordado. Es decir, yo necesito, señor investigador, que usted me diga, sí, muy bien, me le colocó abuso, pero defíname qué es abuso. Autoritarismo, muy bien, autoritarismo ¿qué es? Lo mismo que represión, autoritarismo es, ¿qué? ¿Qué entendemos? Más que qué entendemos es cómo nosotros definimos y cómo abordamos el concepto en nuestra investigación. Para eso entonces voy a ir aquí, a inicio, voy para aquí, para administrador de códigos, y ustedes se van a dar cuenta que cada uno de los elementos que yo vaya seleccionando, aquí me va a aparecer algo que se llama un comentario, muy similar a lo que hicimos nosotros en nominación. Permítanme un momentito, borro esto de acá. Es un ejercicio que les voy a mostrar al final como recolección de información, que creo que también les va a ayudar muchísimo. He tomado, pues, códigos de Twitter buscando familias disfuncionales. Vamos a ver por acá, listo. No he hecho nada. Entonces, aquí, alcoholismo, abuso, autoritarismo, machismo. Pues en este momento es absolutamente importante y relevante que definamos cómo entendemos cada uno de esos. Ojo, definirlo. ¿Cómo nosotros concebimos el alcoholismo en nuestro estudio? Como un comportamiento, como una conducta, como una patología, como una enfermedad, ¿cómo? Y lo definimos. Voy a aprovechar, ojo, oigan, lo chévere de estas clases así en esto es que me sirve mucho para que quede grabado lo que voy a decir, porque lo que voy a decir y lo que voy a hacer es muy peligroso. Y lo digo porque voy a copiar y a pegar una definición que encontremos de cada una de estas en el digamos, como ejercicio rápido, pero lo que voy a hacer está mal hecho, copiar, pegar, y sobre todo vamos a hacerlo como un antiejemplo, lo vamos a tomar por allá, ojalá de Wikipedia, para tomar las definiciones. Miguel, Es que, sí, profe, es que es con respecto a lo que he hecho, me imagino vas a hablar, que yo creo que estas definiciones tampoco pueden salir, pues, respecto de pronto a lo que mi corazón dicte con respecto a cómo yo concibo, digamos, el concepto para mi proyecto, sino basarnos de igual forma también en esos referentes como basados en literatura, en fuentes primarias principalmente. De hecho, yo creo que para allá ahorita lo que tú hablas, digamos, de Wikipedia o algo por el estilo, porque pues muchos significados y muchas definiciones pues van a haber teniendo en cuenta diferentes perspectivas
pero pues más allá de eso yo debo buscar pues las fuentes primarias y cuáles se asocian al contexto al cual yo voy dirigido, porque también pueden haber muchas perspectivas, entonces de pronto relacionarlas, pero más allá de relacionarlas, encontrar como cuando, no sé, sí, como especificar el contexto particular al cual va dirigido, porque yo creo que allí sería el sustento. Por ejemplo, si me llegasen a preguntar, pero bueno, y para usted, por ejemplo, ¿qué es autoritarismo? Entonces, basado en el contexto X, Y, Z, autoritarismo se entiende como ABC. Correcto. Y ni más ni menos, porque si no uno empieza a dar vueltas y pues en la literatura hay pues muchas diferentes perspectivas como vistas sobre el mismo tema, ¿no? De acuerdo. No, interesantísimo, Miguel, porque es que mira, nosotros, yo quiero confesarles algo aquí, es que he tomado elementos que de alguna manera podríamos definir cómodamente. Y es que el alcoholismo lo podemos definir un poco cómodamente, pero en educación nos pasa mucho, y es que nosotros estamos haciendo un proceso de investigación, llamémoslo, que está relacionado con el aprendizaje, por ejemplo. Y nosotros quizás muchas veces como grupo de investigación no hemos definido el concepto de aprendizaje. Es, digamos que parten las cosas de allí. Es decir, si usted está tomando un elemento muy central de su investigación como aprendizaje, pues define aprendizaje y usted cómo toma ese concepto. Miguel, realmente lo que nos dices es muy importante. Las fuentes primarias, pero también ligarlo al contexto. Me parece que eso es importantísimo. Entonces, aprovechemos para hacer ese ejercicio. Aprendizaje. ¿Cómo usted define el aprendizaje? Ah, bueno, miren, nosotros en el marco nos fuimos a definir el aprendizaje como la retención de información en las personas. Ah, bueno, si usted define el aprendizaje como la retención, pues tendrá unos autores y usted dice, voy a tomar eso. Nosotros definimos el aprendizaje no solo como retención de información, sino como la construcción de nuevos conocimientos. Ah, bueno, y entonces usted está basado en quién. Si usted define el aprendizaje como construcción de nuevos conocimientos, pues usted tendrá que dar cuenta frente a ese concepto. Si usted define el aprendizaje como una retención de información en su cabeza, pues usted tendrá que asumir esa línea. Y al dar los resultados de su investigación, pues debe estar pues enmarcado y articulado en sus definiciones. Yo no puedo definir aprendizaje como una construcción de conocimientos basados en la experiencia y dar resultados basados en un parcial que solamente buscaba era analizar cuánta información el señor tenía pues en su cabeza y se acordaba. Es decir, nosotros tenemos que ser aquí como coherentes con las definiciones que damos con respecto a los resultados que damos. Esto es un ejercicio bien interesante y pues gracias Miguel por este ejercicio y por lo que nos comentas y pues voy a tomar esto para conectarlo. Entonces voy a ir acá, voy a hacer el ejercicio bien, alcoholismo, bien mal. Entonces miren que aquí lo que necesito yo es definir qué es alcoholismo. Recuerden, es un ejercicio mal hecho. El alcoholismo es una adicción que genera una fuerte necesidad de ingerir alcohol. Listo. Entonces lo voy a copiar acá. Vengo a mi software, selecciono alcoholismo, vengo y le doy clic aquí y ya. Eso es todo lo que queremos hacer. Se ve como un ejercicio, llamémoslo como si fuera rápido, como si fuera fácil, pero no es así de fácil. Miguel nos dijo algo importante y es, nosotros muchas veces tenemos que empezar a tensionar autores y entonces resulta que desde Ausubel se aborda el concepto de aprendizaje como un elemento o como más bien como un proceso que nos lleva a significar los conocimientos que tenemos desde el aprendizaje significativo. ¿Y qué es significación?
pues ahí tendríamos que hacer todo un ejercicio y Mauricio Prada, por ejemplo, aborda el concepto del aprendizaje basado en el dolor para que sea significativo. Entonces ustedes dejan mal parqueado el carro en un punto, le ponen un parte, 400.000 pesos, hubo dolor, hubo significación de aprendizaje. Eso es como una de las corrientes. ¿Nos vamos por esas corrientes o por dónde? Todo esto para decir que nosotros vemos quizás lo que acabo de hacer como un ejercicio más bien rápido, entonces voy y copio la definición, pero no es tanto así. Yo debo dar cuenta de que si el alcoholismo es una adicción, pues entonces debo dar cuenta de mis resultados como tal. ¿Y por qué se genera? ¿Cómo se genera? Que lo vamos a trabajar más desde la parte teórica. Si nosotros es una enfermedad, si nosotros vemos el alcoholismo como una enfermedad, pues debemos asumir también lo que nosotros analicemos desde este marco. Es diferente verlo como una enfermedad a verlo como, llamémoslo, un hábito. Entonces, aquí la cosa es donde también se pone interesante. Se pone interesante porque hay elementos. Vámonos con el machismo. Vamos a ver. Estoy aquí. ¿Qué nos dice que es machismo? Pues este ejercicio que está haciendo, pues obviamente nos da una luz, pero machismo me dice, es una actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. Bueno, vamos a ver por acá. Importante colocarle acá. Es una actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre por naturaleza. Por supuesto, este tipo de ejercicios, hoy, a ver, aquí muchas veces nos tenemos pues que sincerar, porque de pronto ustedes empiezan a pensar, pucha, yo no he hecho eso, yo en mi marco teórico no definí todo eso, me tengo que volver a hacer todo otra vez. La respuesta es no se preocupe, que esto es normal que pase. Porque por eso nos lo preguntamos, ¿cuáles son los factores de disfuncionalidad? Creería que en la parte conceptual y teórica quizás tocamos algunos elementos, pero no quiere decir que los tengamos todos. ¿Tengo que devolverme otra vez a escribirlo todo? No, la respuesta es no. Se empieza obviamente a visibilizar en los resultados. Pero aquí sí es importante que los códigos que nosotros coloquemos los definamos. ¿Cómo los entendemos en nuestra investigación? Eso es todo. Este punto, el resumen es ese. Si usted colocó machismo, pues entonces defíname qué es machismo. Y eso finalmente nos está dando a nosotros como una base bien fuerte, argumentativa, para poder, digamos, defender y respaldar lo que estamos haciendo. Eso es todo, eso es todo. Vámonos entonces con otro por acá. Vamos a seguir compartiendo pues pantalla, a ver, por este lado. Voy a hacer ese ejercicio pues rápido por efectos pues del tiempo. Me cuentan cualquier cosa. Ayúdenme por allí, por ejemplo, vamos a ver, violencia emocional. ¿Y cuál fue la otra que colocamos? Violencia emocional, física, psicológica. Vamos a ver qué me dicen. Si pudiésemos ver la física, implica el uso de la fuerza. Bueno, entonces, conducta del agresor. Es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, no sé qué si demás. Entonces vamos a colocar este aquí, intimidación, ignorancia, no sé qué, tantas humillaciones. Esta está bastante larga. Ah, bueno, esa es la otra, que la idea es que ustedes definan, por supuesto, esto de manera muy puntual, muy breve. Esta está muy amplia y lo que hace es saturarnos nuestras redes, que ya más adelante las podemos abrir. Vamos a ver, manifiesta con... Pues que todos son como tan importantes. Bueno, vamos a dejarlo así. Voy a colocar acá, vamos a ver, la violencia física implica una fuerza, el uso de la fuerza para dañar a otro con acciones de empujones. Bueno, esto no está, llamémoslo como muy, llamémoslo de orden pues académico, pero bueno. Son acciones que implican
Sí. Violencia sexual, vamos a ver por acá. Ah, bueno, pero esta creo que no tiene ningún dato, entonces no hay ningún lío. Relación tampoco tiene datos, entonces lo voy a eliminar este código. Violencia sexual tampoco. Abuso, ¿qué es abuso? Entonces, bueno, voy a hacer este ejercicio, me perdonan, por supuesto, esto no es lo que se debería hacer, ¿qué es abuso? ¿Qué es abuso? Bueno, abuso. Me faltaría autoritarismo. Está bueno, vamos a ver cómo nos lo define aquí. Régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a la autoridad. Hace a una persona a su autoridad. Bueno, esta es una definición hay como muy entredicho, ¿no? Miren este, por ejemplo, polarización familiar. No sé si de pronto exista. Eso no lo inventamos. Y pues de alguna manera ya les quería hablar de esto. Polarización familiar. Bueno, miren que sí, alguien aborda el tema de polarización familiar. Puede ser división familiar también, de pronto. División familiar. Bueno, aquí yo quería también comentarles algo y es lo siguiente. Este ejercicio de la codificación es muy, digamos, importante que esté ligado a una argumentación, que esté ligado a unas fuentes. Sin embargo, también pasa un fenómeno. Es que hay mucho que abordar en este tipo de cosas porque, pues bueno, lo merece. Y es que, claro, ustedes entonces van a hacer una investigación. Muy buenas tardes. Mi investigación lo que buscaba, el objetivo era determinar o identificar los factores de disfuncionalidad familiar. Encontramos alcoholismo, violencia, abuso, no sé qué. No, bueno, pues muchas gracias, pero ya digamos que lo sabíamos de alguna manera, que los factores de disfuncionalidad pues estaban ligados con estos elementos. Entonces, es allí, no quiere decir que esto no se haga, por supuesto, como base fundamental. Sin embargo, lo que se esperaría, ojalá de una investigación de este corte, es que todo eso encontrado nos genere aportes a lo que se está estudiando. Ejemplo puntual. La religión, la política, son elementos que quizás nos pueden llevar a pensar como factores de disfuncionalidad. Y entonces resulta que, claro, muy pocos autores hablan de ello, pero entonces en esta época donde estamos viviendo, en esta época donde los medios de comunicación, las redes sociales, y el elemento, por ejemplo, político genera entonces rencillas, genera entonces discusiones, no sé qué. Este ha sido un elemento que está ligado a una violencia verbal y entonces no sé qué. Bueno, todo eso para decir que quizás aquí hay un elemento fundamental y es que también ojalá hayan pues aportes, que hayan elementos no que conocemos de fondo, sino que también se acentúe, por supuesto, el aporte que nosotros hacemos en la investigación. Seguimos acá hablando de esto porque es que es un reto. Entonces, no solamente, señor, me tiene que hacer marco teórico, marco conceptual, marco legal, hacer un trabajo de campo, no sé qué, pero además entonces identificar cosas nuevas, bueno, pues eso es lo que se espera. Eso es lo que realmente esperamos, que ustedes nos digan desde el marco de la educación superior o como ustedes están trabajando, cómo aprenden mejor las personas, cómo se pueden desarrollar mejores procesos para generar más efectivo el aprendizaje, mover la sociedad, dinamizarla, no sé. Es decir, la investigación tiene de fondo realmente este aporte. Entonces, pues eso es lo que se espera, ¿no? De esa manera, entonces, por eso conecto con este elemento que nosotros denominamos polarización familiar. Entonces, no sé si encontramos realmente que el foco o lo que nosotros estamos queriendo estudiar es esto. Y encontramos muy poca información quizás de esto, y esto es uno de los elementos que nos va a llevar a concluir
que la polarización familiar, me estoy inventando cosas porque fue algo que salió de nosotros. La polarización familiar es un ejercicio que debe seguirse estableciendo. Debe haber una polarización porque no se puede pensar igual. Sin embargo, se debe trabajar en una tolerancia, se debe trabajar en una unión familiar que, sin embargo, esté polarizada en términos de pensamientos, pero que haya unión. No sé, o sea, estoy hablando aquí pues carreta, pero nosotros, este tipo de elementos son los que realmente nos van a dar a nosotros como elementos fuertes. Este de acá, nosotros lo generamos como vida muy conflictiva. Podemos nosotros empezar a transformarlo. Es un trabajo, es una categoría emergente, un código emergente, pero podríamos colocarlo conflictos familiares. Si ustedes le quieren dar un tinte, pues por supuesto, llamémoslo más claro para poderlo definir. Entonces aquí podríamos ir a nuestro, ¿qué es un conflicto? Estoy haciendo pues oposición o desacuerdo entre las cosas. Este está muy chévere. Este me gusta mucho. Este me gusta mucho para analizarlo porque miren, los conflictos familiares, si nosotros definimos el conflicto familiar como una posición o desacuerdo entre las personas, me parece que aquí sí lo abro la posibilidad para que ustedes me comenten, a ver qué creen. Pero si yo defino los conflictos familiares como una oposición, un desacuerdo entre las cosas, no sé hasta qué punto eso sea un elemento de disfuncionalidad. Que haya oposición, haya desacuerdo, no es el problema. Es quizás lo que venga después del desacuerdo o la oposición, pero creo que esto pues se debe dar. A ver, es una postura. Entonces yo no definiría los conflictos como una oposición, sino el conflicto es el resultado agresivo, quizás de la oposición y el desacuerdo entre las personas. Bueno, estas son cosas que se me vienen pues a la cabeza que podemos nosotros pues analizar a profundidad. Listo, como ustedes se pueden dar cuenta, nos aparecieron acá entonces diferentes posits al ladito de cada uno de estos códigos con un guión curvito. Quiere decir que en este momento nosotros hemos hecho una definición, hemos ligado estos códigos no solamente al contexto, sino que en este momento ya lo estamos ligando o articulando con la parte conceptual. En resumen, lo que hemos visto hasta el día de hoy. El código nos permite establecer un vínculo entre la realidad y nuestros argumentos. Estos argumentos están de orden de experiencia, de datos, de teoría, de contexto y sobre todo estos códigos son, llamémoslo, asignaciones que nos permiten establecer ese vínculo para hacer el análisis. Eso en términos de codificación abierta, asignar un concepto. Y la codificación selectiva ya es un vínculo muy fuerte de ese código con el concepto. Entonces miren que lo que hacíamos era, está la teoría, le asignamos un código, codificación abierta. Tenemos el código, le empezamos a vincular un concepto pues ya de orden definitorio o conceptual y eso me permite establecer una relación con la teoría y la realidad. Eso es lo que se espera hacer en estos primeros dos pasos, codificación selectiva, codificación abierta. Ese es el resumen. Ahora bien, de aquí para adelante, pues hay mucho pues que abordar, pero pues bueno, ese era como en un primer momento lo que tenía pues para ustedes. Bueno, aquí entonces abrimos el micrófono ahora, sobre todo para preguntarles, bueno, ¿cómo se sienten? ¿Creen que la información que están recolectando les está dando esta información? Bueno, no sé, quisiera preguntarles si alguien empezó a hacer un proceso de filtrado de información, si alguien en su trabajo allí desde donde están han hecho un proceso de codificación.
¿Cómo les fue? ¿Difícil? ¿Encontraron el software más bien cómodo para hacerlo? Bueno, no sé, quisiera abrir un poco aquí la posibilidad de que dialoguemos. Pues, profe, pues al menos nosotros, pues bueno, tú bien sabes, ahorita nos encontramos, de hecho, es a la espera como de aplicar el instrumento, pero antes de aplicarlo, pues como de garantizar efectivamente mediante, no sé, validaciones o cuestiones por aparte de este tema. Sin embargo, me parece muy valioso como, pues, el ejercicio que se realizó, no únicamente por el software, sino pues por el proceso mismo, que yo creo que de igual forma también de estructura un proceso luego de análisis, ¿no? Que de hecho es lo que esperamos unir, pues una vez obtengamos los resultados como Sí, tal de lo que esperamos. no, sí, Miguel, gracias. Yo la verdad trato como de dinamizar el ejercicio tratando de establecer una línea igual de lo que estamos haciendo en clase, de lo que ustedes están haciendo. Sin embargo, lo de siempre, no siempre estamos sincronizados. Entonces, sí, no te preocupes que seguramente, Miguel, eso que estás tú manifestando, otros grupos lo tienen. Eh, Aquí la invitación es que ojalá en la medida que podamos, si nosotros empezamos a recolectar información, empecemos a hacer este ejercicio lo más pronto posible, porque entre más tiempo pase, como que uno se le olvida un poquito por allí. Ana María, estabas pidiendo la palabra. Sí, pues yo quería comentar sobre mi opinión desde, desde la visión de una persona que nunca ha hecho un proyecto de investigación como este. Cuando yo me gradué de la universidad, la tesis no era así y mi carrera pues tampoco aborda este tipo de investigaciones, pero para mí ha sido un descreste porque yo lo que pensaba era que uno recolectaba la información y todo era como a mano, como intuitivo, y veo que esto le da una profundidad y además como un soporte mucho más sólido a las conclusiones que uno pueda sacar de estos datos que recoge. Entonces me ha parecido súper interesante. Gracias, Ana. No, sí. Este ejercicio, yo quiero también confesarles algo en la línea de Ana. Y es que yo les estoy quizás mostrando elementos desde una idealidad. Es decir, algo que nosotros no podemos negarnos es que esto requiere tiempo. Esto requiere un tiempo de lectura, esto requiere un tiempo de ir a confrontarse otra vez con el marco teórico, cómo definí, cómo estoy pensando esto para poder realmente hacer un proceso de cohesión entre lo que estamos haciendo. Es decir, esto requiere tiempo, requiere estar permanentemente involucrado. Y sí, en la medida, Ana, conectó con lo que tú nos aportas, y es que en la medida que uno va haciendo este ejercicio permanentemente, todos los días sale más preguntas. La clave aquí está, y se los digo pues de todo corazón, creo que la clave aquí está en tratar de no conformarnos en que este ejercicio de investigación que ustedes están haciendo es para entregar unos resultados a la luz de lo que esperamos escuchar, sino ser permanentemente críticos. Esto es lo que realmente empieza como a desarrollar una postura de investigación bien fuerte. Es decir, claro, mi papá toma mucho. ¿Qué es eso? Alcoholismo. Ah, bueno, listo, hasta luego. No, pero espere, ¿y qué es alcoholismo? ¿Y cómo lo estamos definiendo? Y entonces el alcoholismo está desembocando la violencia, pero entonces la violencia, y, es decir, todo este ejercicio que permanentemente nos hace críticos, nos hace preguntarnos, es lo que nos permite avanzar. Yo les cuento aquí en confidencias, nosotros pensamos que una investigación es buena cuando decimos, mire esta belleza, es que mire que aprendieron mejor los estudiantes, miren estas rutas. Muchas veces las investigaciones son buenas es cuando nos dan luces de cosas nuevas para que aprendamos
Es decir, para que veamos nuevas experiencias. Gracias, Ana, por tu aporte y lo tomo para decirles, miren, no se preocupen tanto, digámoslo, por los resultados y porque tengo que hacer el capítulo, sino preocupémonos por estar en una permanente crítica de nuestro proceder, de lo que estamos haciendo, de lo que analizamos, y creo que eso es lo que nos va a alimentar mucho. Y es un ejercicio bastante amplio, es que esto es un arte. Hay un libro, miren que por ejemplo se llama Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Este libro es muy chévere, Miguel Martínez Migueles de Trillas, y él lo toma como un arte, él lo toma realmente como un ejercicio artístico. Pues para quien lo quiera, por aquí lo tenemos, pero es un ejercicio netamente de arte. Y tú que estás, Ana María, en esa línea, el arte es bastante amplio de diluir en un paso a paso. Bueno, la 1:00 p.m. Entonces, ya para ir cerrando, porque tenemos pues mucho pues por hacer, y me parecería valioso que también tengamos un espacio, si quieren, pues individual, con algunos grupos. Entonces, pues básicamente luego de esto, del manos a la obra, que era lo que hoy quería compartirles, nos hace falta un elemento de codificación axial, pero es que les hemos abordado mucha información y no quiero saturarlos. El último punto que teníamos era esto de asignaciones y compromisos. Asignaciones y compromisos. Yo sigo, por supuesto, en la misma línea, que si yo establezco lecturas y entonces elementos que quizás nos desorienten del análisis de los datos, me parece, la verdad, que no es acertado. Ojo, si ustedes lo consideran, me cuentan. Yo lo que quisiera es que nuestras asignaciones y nuestros compromisos estén puntualmente en nuestra agenda que nosotros nos propusimos al principio del semestre. Mira, yo me propuse hacer una validación de instrumentos, implementarlo, hacer análisis de los datos. Pues démosle, por favor, dinámica a esto. Démosle dinámica a esto. Cada uno de los grupos ya en este punto sabe cuáles son sus compromisos y pues tratemos de hacerlo. Y por otro lado, quiero cerrar antecitos estas sesiones por si hay algunas preguntas ya de grupos, si quieren que nos quedemos un espacio allí para mirar cómo va el avance, si tienen algunas preguntas, si me quieren comentar cómo van los procesos de investigación, cómo los podemos mejorar. Entonces, pues también este espacio al final lo he generado. Voy a parar entonces hasta aquí nuestra grabación.